Hace muchas historias, cuando los dioses que hicieron al mundo estaban todavía dando vueltas por la noche, se habían dos dioses que eran el Ikal y el Botán. Dos eran de uno solo. Volteándose el uno se mostraba el otro. Volteándose el otro se mostraba el uno. Eran contrarios. Uno era luz, como montaña de mayo en el río, y el otro era oscuro, como noche de frío y cueva. Eran lo mismo, eran uno los dos. Pero no se caminaban, quedándose estaban siempre estos dos dioses que uno eran sin moverse. ¿Qué hacemos, pues?, preguntaron los dos. Está triste la vida así como estamos de por sí. No pasa la noche, dijo el Ikal. No pasa el día, dijo el Botán. Caminemos, dijo el uno, que dos era. ¿Cómo?, preguntó el otro. ¿Para dónde?, preguntó el uno. Y vieron que así se movieron tantito, primero para preguntar cómo y luego para preguntar dónde. Contento se puso el uno, que dos era, cuando vio que tantito se movían. Quisieron los dos al mismo tiempo moverse y no se pudieron. ¿Cómo hacemos, pues? Y se asomaba primero el uno y luego el otro, y se movieron otro tantito. Y se dieron cuenta que si uno primero y otro después, entonces sí se movían. Y sacaron acuerdo que para moverse primero se mueve el uno y luego se mueve el otro. Y empezaron a moverse. Y nadie se acuerda quién primero se movió para empezar a moverse, porque muy contentos estaban que ya se movían. ¿Y qué importa quién primero si ya nos movemos?, decían los dos dioses, y se reían, y el primer acuerdo que sacaron fue hacer baile y se bailaron. Un pasito el uno, un pasito el otro, y tardaron en el baile porque contentos estaban de que se habían encontrado. Ya luego se cansaron de tanto baile y vieron qué otra cosa pueden hacer, y lo vieron que la primera pregunta de cómo moverse trajo la respuesta de juntos, pero separados de acuerdo. Y esa pregunta no mucho les importó, porque cuando dieron cuenta ya estaban moviéndose, y entonces se vino la otra pregunta, cuando se vieron que había dos caminos. El uno estaba muy cortito, y ahí nomás llegaba. Se terminaba el camino ese, y tanto era el gusto de caminar que tenían en sus pies que dijeron rápido que el camino que era cortito no lo querían caminar, y sacaron acuerdo de caminarse el camino largo, y ya se iban a empezar a caminar cuando la respuesta de escoger el camino largo les trajo otra pregunta: ¿a dónde lleva este camino? Tardaron pensando la respuesta, y los dos, que eran uno, de pronto llegó en su cabeza de que solo si lo caminaban el camino largo iban a saber a dónde llevaba, porque así como estaban, nunca iban a saber para dónde lleva el camino largo. Y entonces se dijeron, pues vamos a caminarlo. Y lo empezaron a caminar, primero el uno y luego el otro. Y ahí nomás se dieron cuenta de que tomaba mucho tiempo caminar el camino largo. Y entonces se vino la otra pregunta: ¿cómo vamos a hacer para caminar mucho tiempo? Quedaron pensando, y entonces Ikal dijo que él no sabía caminar de día, y Botán dijo que él de noche miedo tenía de caminar. Se pusieron de acuerdo, y lo vieron. El Ikal se podía caminar de noche, y el Botán se podía caminar de día. El Ikal lo caminaría al Botán en la noche, y así sacaron la respuesta para caminarse todo el tiempo. Desde entonces, los dioses caminan con preguntas y no paran nunca. Nunca se llegan y nunca se van nunca. Y entonces así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos, que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás.
Hace muchas noches, todo era noche. Era un largo techo de noche el cielo, y era triste el canto de los hombres y las mujeres. Los dioses sintieron pena por ese triste cantar, y se dieron en reunirse para sacar un acuerdo, porque los dioses siempre sacaban acuerdo para hacer los trabajos, y así aprendieron a hacer acuerdos los mayores, y así aprendimos nosotros. Los dioses sacaron acuerdo de quitar el techo de la noche, y que la luz que estaba arriba cayera sobre los hombres y mujeres, para que así no estuviera triste su canto. Y quitaron todo el techo de la noche, y se vino toda la luz que era mucha, e iluminaba desde el río hasta la montaña. Los hombres y mujeres se quedaron ciegos, porque era mucha la luz, y no tenían descanso los ojos y el cuerpo. Trabajaban todo el tiempo, porque la luz no los dejaba, y se quejaron los hombres y mujeres por el daño que tanta luz les hacía, porque eran hombres y mujeres murciélago. Los dioses se dieron cuenta de que estuvo mal lo que hicieron, porque eran dioses, pero no eran tontos, y sabían ver si estaba mal un acuerdo, y se reunieron otra vez para sacar acuerdo de poner otra vez el largo techo de la noche, mientras pensaban bien cómo hacer un buen acuerdo. Y los hombres y mujeres tuvieron que aprender a caminar de noche, porque los dioses tardaron mucho en resolver el problema. Y ya cuando los dioses acabaron de sacar acuerdo, fueron donde estaban hombres y mujeres y pidieron voluntarios para resolver el problema. Los dioses dijeron que los voluntarios serían pedacitos de luz que salpicarían el techo de la noche para que no fuera tan larga la noche. Serán estrellas, dijeron los dioses. Y todos los hombres y mujeres pidieron ser voluntarios, porque todos querían ser estrellas y ya no querían ser hombres y mujeres murciélago. Todos se hicieron estrellas y hollaron todo el techo de la larga noche, y ya no quedó ni un espacio vacío de la larga noche, y todo era otra vez pura luz. Y el problema era peor, porque ya se había roto todo el techo de la noche, y ya no había cómo tapar la luz que se caía por todos lados. Y los dioses ya no se dieron cuenta, porque estaban dormidos, muy contentos, pensando que ya habían resuelto el problema. Entonces, los hombres y mujeres murciélago tuvieron que hacer como los dioses y se reunieron para sacar acuerdo. Y vieron que no sirve si todos quieren ser estrellas, que para que unos brillen deben apagarse otros. Y entonces se armó una gran discusión, porque nadie quería apagarse y todos querían brillar y ser estrellas. Pero entonces los hombres y mujeres verdaderos, los de corazón de color de la tierra, como el maíz, porque el maíz viene de la tierra, dijeron que ellos se apagarían, y entonces se apagaron, y así quedó cabal la noche, porque había negro y había luz. Y así es como las estrellas pudieron brillar gracias a las que se apagaron, que si no, todavía estaríamos ciegos. Y los dioses se despertaron pensando que ellos habían resuelto el problema, pero qué va, fueron los hombres y mujeres que supieron sacar acuerdo y lo cumplieron. Pobrecitos los dioses que nunca supieron cómo fue que nacieron las estrellas y la noche, que son el techo de hombres y mujeres verdaderos. Y así está la historia. Algunos tienen que estar apagados para que brillen otros, pero los que brillan lo hacen por los que están apagados, que si no, pues nadie brilla.
En el antes no había después. El tiempo se estaba así, quietecito, como se está a veces la noche. En el antes estaban los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los primeros. Sentados estaban los dioses y no tenían para dónde caminar, porque en el antes no había después. Y es por eso que no se movían, porque no podían decir que antes estuvieron en un lado y después en otro. Así estaban los dioses, en el antes, y empezaba a llegar en su pensamiento que era necesario inventar el después, porque si no, muy triste se iba a estar en el mundo, siempre parado en el antes y nunca llegando al después. Y entonces uno de los 7 dioses le dijo a los otros, o sea, se dijo a sí mismo, que tenían que encontrar el modo de llegar al después. Se pusieron a bailar de contentos, pero no se podía bailar mucho, porque nomás se estaba en un mismo lugar, o sea, en el antes y entonces. Así bailando, como estaban, comenzaron a chocar unos contra otros, y en su bailadera, unos se aventaron para un lado y otros para el otro, y entonces el antes se hizo un poquito más ancho, y con 7 rayitas y una estrellita. Pero seguía pareciendo el antes, porque aún estaba muy chiquito. Y entonces los dioses se dieron cuenta de que ya habían inventado el después, porque antes estaban todos apelotonados en un lugar y ahora, o sea después, ya estaban un poquito más separados. Y muy contentos se pusieron a bailar hasta que se dieron cuenta que el después les quedaba chiquito, porque ya no se avanzaba y el antes estaba muy cerquita. Se pusieron muy serios y acordaron encontrarse de nuevo en el antes para analizar cómo seguir agrandando el después, hasta que recordaron que fue cuando comenzaron a bailar todos juntos y a chocarse y aventarse que se habían separado hasta llegar al después. Los dioses se pusieron muy contentos otra vez y dale de nuevo con la bailadera y chocando y aventando otra vez para quedarse en el después. Y se quedan separados otra vez y otra vez se ponen serios y otra vez se encuentran en el antes. Y un buen rato se pasaron así, entre el antes y el después, hasta que llegó una buena idea en su cabeza, de acompañarse todos en el después que le tocaba a cada uno. Y ahí hacían otro baile y salían 7 rayitas más. Y luego iban todos al después de otro y hacían lo mismo. Y se dieron cuenta que habían hecho un buen trabajo, pero no era suficiente, porque el antes y el después tenían que estar bien retirados el uno del otro. Se dieron cuenta que ese trabajo estaba muy complicado, porque no podían seguir bailando y además crear el mundo al mismo tiempo. Entonces sacaron acuerdo de crear a unos que se encargaran del trabajo de bailar y ponerse serios y encontrarse y separarse para ir abriendo el antes y el después. Y decidieron que tenían que ponerle nombre a las rayitas que salían después de cada baile y decidieron ponerles caminos. Y a los que se iban a encargar del trabajo les pusieron caminadores y les explicaron cuál era su trabajo y que no era fácil porque tenían que estar regresando al antes para poder avanzar en el después y tenían que aprender a bailar y a ponerse serios, a encontrarse y separarse. Y mandaron a los caminadores a hacer caminos. Y así fue como se crearon los caminadores y los caminos, producto de la seriedad y la alegría de los más grandes dioses, los que nacieron al mundo, los primeros.
Gobierno de México.